Texto de Romina Rivarola. El calcetín rojo. Eh, Interesante el mundo que creas, ¿no? Con estos personajes bizarros del circo. Eso es uno de los logros, ¿no? En inglés sería creepy, ¿no? Hay algo entre bizarro y monstruoso en el personaje. No sé si viste la serie American Horror Story Freak Show, el último, la última temporada. Es como esa poética de ese mundo en el que todos están como medio de costado, medio marginados, y mismo entre ellos hay toda una serie de conflictos medio delirantes también. Totalmente, sí. El payaso empieza como el lugar común del payaso siniestro y asesino y Y al final sí. digamos, se desliza a un conflicto por un calcetín y una venganza que promueven los otros personajes a partir de que no tenga los elementos para salir a escena, cosa que finalmente resulta bien para la actuación del payaso, porque como llora y patalea y no sé cuántas cosas hace porque le falta el calcetín, tiene éxito y lo aplauden, que en realidad era como, en general era un payaso bastante plomo, ¿no? Sí, bastante madera. Sí, hay algo de, también como hablábamos en el texto anterior eh, de Ana, algo del personaje que arranca fuerte y termina patético, eh, que hace a la transformación, digamos, ¿no? Que es uno de los pilares de la narración, la evolución y la transformación de la situación de los personajes a lo largo de la historia. Muy buenos los nombres de los personajes, el del mago, los apellidos, ¿no? Fíjense esto, poder nombrar a un personaje y que al lector le queda en la mente, ¿no? El mago Rosato, eh, mm, Edith, Edith Epifia. Edith Epifia, ¿no? Te da como ese mundo medio burlesco y paródico. Este, y el narrador que parece externo a la narración y focaliza mucho en los personajes, en algún momento aparece como en primera persona. Entonces nosotros nos preguntábamos si sería interesante por ahí que fuera uno de los personajes, quizás más Claro, un laterales. narrador testigo, que se Exactamente, dice. exactamente, por el conocimiento que tiene de ese mundo y de los personajes, ¿no? Mm, Otra cosa para incluir, Más diálogo. más diálogos, trabajar más los diálogos Son que... muy buenos los personajes como para reducirlos tanto a dos acciones. Me parece que justamente, ya que vas a armar este mundo, que me parece un mundo súper interesante, como darle vida en otras situaciones, probar cosas con estos personajes, llevarlos y sacarlos de esta historia. Bueno, me parece que tenés, si no, por lo menos dos personajes, Edith y el payaso, son interesantes para usarlos en otros contextos también. Totalmente. Así empezó la novela de Alejandra. Correcto, Con unos exactamente. personajes y empezando a desarrollar a los personajes en otras Que escenas. proliferen, digamos. Exactamente. Vamos con Irina. Con Irina, que escribió un texto, dos textos. Hay un poema que Sí, encontramos claro, similitudes en el enunciador, que en narrativa lo llamamos narrador, en poesía lo llamamos voz poética, pero había como una cercanía sin en el duda. tono, en el vocabulario. Acá hay en tus textos, Irina, hay una muy buena elección de vocabulario, metafórico, por momentos abstracto y por momentos bajando a imágenes, representar imágenes muy Muy concretas, concreto, que nos sí. parece muy interesante, ¿no? Esta Ahí hay capacidad un que tenés, aliento metafísico, filosófico en tus textos. Por lo sin menos duda. parece un aliento de poeta, hablando en términos prácticos, independientemente de que el primer texto sea una narración, el texto no parece progresar linealmente como suelen progresar las narraciones, sino que justamente esto que decía Santiago, envolvente, espiralado, es decir, hay un uso del lenguaje que tiene más que ver con el mantra, con la recitación, este, que por ahí con la historia de transformación y moraleja, ¿no? En ese sentido,
te lucís mucho en la búsqueda de las palabras. Creo que incluso te sobran palabras para armar más cosas que estos dos textos. Quiero decir, yo, que algunos ya me conocen, soy amigo de podar, me parece que hay mucha cosa para podar, pero no porque esté fuera de lugar en el texto, sino porque son pequeños, ¿no? Gajitos o esquejes para armar otros textos. Me parece que hay mucho contenido en el texto. Y entonces, bueno, creo que lo que el taller te va a ayudar es a administrarlo y hacerlo lucir, porque muchas veces hay muchas imágenes buenas que compiten entre sí por la atención del lector. Exacto, son textos más bien breves con mucho adentro, ¿no? Mucho. Entonces esto que Mauro siempre dice, ¿no? Esta idea de como sacar de una raíz y plantarla en otro lado y que salga otra plantita en otro lado, esta metáfora, ¿no? El esqueje. Sí, nos parece como muy interesante para desarrollar más este mundo. Que en el relato Texto, claro. nos lleva a un mundo medio de ciencia ficción, ¿no? Como cierto ambiente, Blade Runner, Matrix, no se Sí. sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, pero hay algo también ahí medio siniestro que está por ocurrir. Nos gustaría que, si podés, lo continúes, a ver para Sí, dónde. y si no sabes vos para dónde vas, es mejor motivo incluso para continuarlo. Exacto. Y en el poema, además de esto de recortar, quizá probar, ir probando. Nosotros vamos a irles pasando algunos textos de poesía también como para ir trabajando la lectura de poesía. Quizá cortar en versos más cortos, ¿no? A ver qué pasa, como para trabajar el ritmo, ¿no? Y una regla, digamos, para pensar siempre en la poesía es pensar que la respiración aguanta muy pocas veces líneas o oraciones, versos en este caso, de más de 14 sílabas, ¿no? Entonces, si vos ves que superás las 14 sílabas, o bien trabajás alguna puntuación interna, una coma, un punto y coma para poder tener aliento, o mejor hay veces que para ordenar, cortar el verso. Tratar de cortar el verso antes de 14. En general, la medida razonable de un verso es de 8 a 12 sílabas, digamos, ¿no? Frente a eso, más corto tiene, por supuesto, una importancia y una intensidad que también hay que usar, pero no con la misma frecuencia por ahí que los versos promedios entre 8 y 12 sílabas. Del mismo modo, cuando yo me excedo, que también es un recurso válido, no mantenerme tanto en el registro de muchas veces excederme de las 12 sílabas, porque cualquier lector, si lo quiere leer en voz baja o mientras a medida que lo va leyendo quiere pronunciarlo, y bueno, se queda un poco sin aliento. Entonces, simplemente acostumbrarse a tratar de ver si el verso se puede acortar o a manejar, digamos, en todo caso, la decisión de cuánto duran los versos y no también no tener miedo de atarse al sentido. El verso se puede o la idea se puede completar entre dos versos. No tiene por qué ser un verso largo que cierre la idea. De todas maneras, dale así. Si sale así, sale así. No hay ningún Después se problema. revisa, después. Para revisar va a haber mucho tiempo. En este caso lo que vemos es como hay una cosa de éxtasis creativo que tenés que seguir y aprovechar. Sin duda. Yo trataría de leer a Marosa di Giorgio, es una lectura que me parece que te puede llegar a interesar mucho, y a Roberta Iannamico, que me parece que son referentes interesantes Sí. sobre lo que te puede, ¿no? Interesar abrir, ¿no? Poetas que son de la naturaleza y del asombro por ese otro misterio que hay atrás de la naturaleza. Creo que pueden ser familiares a tu escritura. Como ejemplo, un verso. El simple atajo que me devolvía a mis ensueños más ordinarios me acogió en segundos. Dividirlo así. El simple atajo que me devolvía abajo a mis ensueños más ordinarios, abajo, me acogió en segundos. ¿No? Y tenés como un ritmo de 3 versos. Bien, y seguimos Con Andrea Flieger, que valoramos bien, pero muchísimo que te animaras a publicar este comienzo, ¿no? Esa es la idea, ese es el espíritu del no taller. esperar a la obra perfecta ni terminada. Exacto, exacto.
que además es un comienzo que tiene muchas cosas, ¿no? Sí, Por un no es lado, cualquier comienzo. Yo creo que te lo puse en el grupo. Es un parrafito, pero qué parrafito, digamos, exacto, ¿no? exacto. Una narradora que focaliza en Analía Iribarne, muy bueno el nombre, también te lo elogiaron tus compañeros, ¿no? Esto que ya te queda en el oído el nombre del personaje, eso es fundamental, ¿no? Para poder identificarlo. Es un narrador que sintetiza cuestiones de la historia, ¿no? de Analía. Hay una palabra clave que nosotros veíamos como que nuclea el Sí, conflicto, ¿no? anestesiado. Exactamente. Y como que está tratando de salir de eso, ¿no? Hay muchas preguntas que ya mismo el narrador empieza a abrir, ¿no? En este comienzo. ¿Quién es esta persona que le produjo esto o qué le produjo esto, ¿no? Podemos pensar que es un amado, alguien que le abre la vuelta al deseo, ¿no? Va a contar ese momento de cambio en el que hizo el clic. O va a contar el futuro, ¿no? Qué ocurrió a continuación de eso, ¿Hasta ¿no? dónde va a llegar la historia? ¿No? ¿Qué fue lo que la movió? ¿No? Ya mismo el texto te tira algunas claves. ¿Fue su mirada, una frase, una palabra? ¿No? Hay una situación que se va a contar, alguna escena, ese va a ser el tema, ¿no? El desarrollo de la historia, o eso va a ser el punto de partida para algo más, ¿no? Ojo también que por ahí, por el oficio, pero podría ser un poema y no Es cierto, una historia. es cierto. Con este mismo criterio que le sugeríamos a Irina, por ahí podrías vos cortar este texto en algo así como versos, quizás también reordenando, pero yo creo que sobre todo el primer párrafo, digamos, o por lo menos hasta que llega la palabra emoción, ahí hay algo para trabajar también poéticamente. Yo justo me hiciste acordar por el apellido de la protagonista, que es Iribarne, a cierto poeta gallego que resuelve cosas muy, muy sencillas, digamos, en poemas como Carmelo Iribarren, que me parece que podría servirte. Carmelo Iribarren es un poeta, dije gallego, pero es una burrada, es vasco, y es un poema de datos muy sencillos y de resolución muy sencilla. Me parece que vos tenés acá la capacidad de resumir en pocas palabras algo muy conflictivo. Yo Sí. creo que vos aprovecharía esa capacidad. Que vos, Mauro, muchas veces, ¿no? Traes esta cercanía del género cuento con el poema, en el sentido del núcleo al que van. El cuento lo desarrolla más extenso y el poema muchas veces va a esa escena en la que el sentido de la historia está como condensada, ¿no? Eh, Así que bueno, tenés muchas posibilidades para seguir y esperemos que siga Y muchos y más. mucho más. Te recomiendo hacer los ejercicios B de las consignas que subimos que probablemente te lleven a explorar este camino poético. Así es. Bueno, seguimos después.